Hola, en este video voy a explicarte la diferencia entre masa atómica, masa molecular y masa molar. Anteriormente ya te expliqué qué es la estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que se encarga de cuantificar o medir la cantidad de reactivos y productos que hay en una reacción química. Una reacción química es un cambio químico que sufren las sustancias cuando se combinan. Por ejemplo, cuando combinamos bicarbonato de sodio con vinagre, estamos haciendo una reacción química que forma CO2 y agua. Entonces, en esta reacción, que es muy sencilla, yo tendría que medir la cantidad en gramos de bicarbonato y la cantidad en litros de vinagre que estoy poniendo a reaccionar. Y así podré saber o calcular más o menos cuánto producto voy a obtener, es decir, cuánto CO2 y cuánta agua se va a obtener. En química se maneja, o para tener el control de todas estas cantidades se maneja la unidad de mol, pero no hay ningún aparato para medir mol. Por ejemplo, los gramos los puedes medir con una balanza o una báscula. Por ejemplo, cuando vas a comprar tortillas pides 1 kilogramo, medio kilogramo, y entonces utilizan un aparato que se llama báscula o balanza y ahí pueden medir la cantidad o la masa de tortillas que te van a dar. En el caso del vinagre hay varios aparatos para medir el volumen. Por ejemplo, tenemos las tazas de medidoras de la cocina que utilizan nuestras mamás o que nosotros mismos utilizamos para cocinar. También tenemos ya para un laboratorio la pipeta, la probeta, entre otros, como por ejemplo los matraces también. Entonces esos son para medir volúmenes, ¿ok? Pero para medir mol, como te decía, no hay ningún aparato que lo pueda medir. Por lo tanto, el mol, aunque es la unidad para medir la cantidad de masa de una sustancia, se tiene que calcular en lugar de medir. Se calcula a partir de las masas y de los volúmenes. Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de masas, o tres masas que por lo regular se confunden, pero te voy a explicar la diferencia entre ellas. Primero, la masa atómica la encontramos en una tabla periódica. La masa atómica o peso atómico, en un momento más en una diapositiva te voy a explicar en dónde se encuentra. Pero estas masas, la masa atómica se va a encontrar en la tabla periódica, ¿ok? Aquí hay en las tablas periódicas tienen una figura que se llama clave, y ahí puedes localizar la masa atómica de cada uno de los elementos. Para cada elemento su masa atómica ya está establecida. Es una de las propiedades que tienen los elementos y por lo que se fueron acomodando como lo hicieron, y eso lo vimos en Química 1, ¿ok? Después tenemos la masa molecular. La masa molecular también ya te lo expliqué en la introducción de la clase, pero es es la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, les explicaba H2O o agua. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno, y la relación que hay entre ellos son 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es contar cuántos átomos de cada elemento hay, se multiplica por su masa atómica, se suman y así obtenemos la masa molecular. También te voy a hacer más ejemplos para que lo entiendas mejor. Y la masa molar es la que a veces se llega a confundir, porque la masa molar también puede ser la masa atómica o la masa molecular dependiendo de la sustancia que tengas. La masa molar es la masa de un mol de sustancia, y el mol, como te lo había explicado ya, es la cantidad de partículas que se encuentran en 12 gramos de carbono 12, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy al mercado a comprar una docena de naranjas, me van a dar 12 naranjas. Una docena son 12 naranjas, ¿ok? Y en un mol de cualquier sustancia tengo el número de Avogadro de partículas, que es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y aunque tengo la misma cantidad de partículas, ya sea sodio o ya sea hipoclorito de potasio, lo que sea, siempre voy a tener la misma cantidad de partículas en un mol de sustancia, pero su masa molar sí va a cambiar. Por ejemplo, si te digo la masa de un mol de agua, entonces son 18 gramos mol, lo que es igual a su masa molecular. Pero si te digo que cuál es la masa de un mol de carbono, entonces tenemos que ir a la tabla periódica y sabremos la masa atómica del carbono, y esa sería su masa molar. Con más ejemplos voy a tratar de que estas tres masas queden más claras para ti y que entiendas la diferencia que hay entre ellas. Voy a explicarles ahora cómo se calcula la masa molecular, y otra vez vamos a intentar que quede bien claro la diferencia entre masa atómica, masa molecular y masa molar. Entonces, esta es la tabla periódica. Ustedes, si no tienen una,
pueden utilizar cualquiera que encuentren en el internet, ¿ok? Entonces recordemos que vimos en Química 1 que en cada una de estos celdas hay un elemento y que me da muchos datos sobre ese elemento, pero el que vamos a utilizar ahorita y que es muy importante que localicen es el que se conoce como peso atómico o masa atómica. Si ustedes pueden ver aquí en hidrógeno dice que tiene una masa, un peso atómico de 1.0079. En algunas tablas periódicas dirá masa, en otras peso, pero es lo mismo, ¿ok? Peso o masa atómica, ¿ok? Ahora, si yo te digo que me des la masa atómica del carbono, por ejemplo, entonces tienes que ir a la tabla periódica, localizar el dato de la masa atómica y verás que nos dice que es 12.001. Esa es su masa atómica. Pero si te doy, si te digo que me digas la masa molar del carbono, sería la misma. Ajá. La masa de un átomo de carbono son 12.001 gramos, perdón, unidades de masa atómica. Y la masa molar, o sea, la masa de un mol de carbono serían la misma. Ajá. ¿Qué es lo que cambia? Las unidades. En lugar de que pongas unidad de masa atómica, pones gramos sobre mol. Ahora, la diferencia entre un átomo y un compuesto es que el átomo es cualquiera de estos que tenemos aquí en la tabla periódica, cualquiera, cromo, hierro, vanadio, sodio, aluminio, el que sea. Ajá, son 118. Y ahí voy a conseguir la masa atómica o peso atómico, que sería lo mismo que la masa molar, la masa de un mol. Pero hablando ya de una sustancia, que sería, por ejemplo, esta, H2SO4, vamos a ver que hay una diferencia, porque esta sustancia no la encuentro en la tabla periódica, sino que está formada por dos o más elementos, y nos dice la cantidad de átomos que hay de cada uno de esos elementos. Ajá. Entonces, esto no lo encuentro en la tabla periódica, pero sí encuentro el azufre, el hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, no es necesario que hagas el ejercicio tal cual así en una tabla. Yo lo voy a hacer así para que quede más claro, pero lo puedes hacer, incluso directamente se puede hacer en la calculadora o mentalmente si eres bueno para multiplicar y sumar rápidamente, ¿ok? Pero lo voy a explicarles 3 ejemplos y muy despacito, ¿va? Entonces tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno, que es lo que forman a este compuesto que se conoce como ácido sulfúrico. Aquí, en la siguiente columna, lo que voy a hacer es anotar el número de átomos de estos elementos. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos átomos hay de cada uno de los elementos? Los números que están así al lado, al lado derecho de cada elemento, ese me dice cuántos átomos tiene, pero solo para el elemento que está a la izquierda del número. Ajá, entonces, aquí tengo hidrógeno, a la derecha hay un 2, por lo tanto tengo 2 átomos de hidrógeno. El azufre no tiene ningún número y cuando no tiene ningún número, eso en química significa que hay un átomo, entonces voy a poner 1. Para el oxígeno tengo 4. Y lo que voy a hacer a continuación es buscar las masas atómicas en la tabla periódica. Como vimos en la imagen anterior, para el hidrógeno es 1.0079. Y lo que vamos a hacer es trabajar con las masas redondeadas para que sea mucho más sencillo. Ajá, entonces tengo que fijarme que el número inmediato después del punto decimal sea 6, 7, 8 o 9. Si es 6, 7, 8 o 9 el número que está inmediatamente después del punto decimal, entonces subiríamos la cifra a 2, por ejemplo. Pero en este caso tengo un 0, lo que quiere decir que si tengo después del punto decimal 0, 1, 2, 3, 4 o 5, se va a quedar en la cifra entera que está ya el número. Ajá, entonces sería hidrógeno 1, una unidad de masa atómica. El azufre son 32.064. Ajá. Entonces el número inmediato después del punto decimal es un 0, por lo tanto tampoco lo voy a subir la cifra, no voy a subirla a 33, sino se va a quedar en 32. Y finalmente el oxígeno son 15.999. El número inmediato después del punto decimal es un 9, por lo tanto esta cifra no se quedaría en 15, sino se subiría a 16. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar. Multiplico el número de átomos por la masa atómica. El número de átomos, repito, para que se me vayan entendiendo, lo obtuve de la molécula. Ajá, de los números subíndices que están aquí en cada uno de los elementos. Y la masa atómica, esto lo vamos a calcular, o lo vamos a sacar, perdón, de la tabla periódica. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a multiplicar, como les dije, 2 por 1.
2. 1 por 32 serían 32. Y el único que sí va a cambiar pues es el oxígeno porque tengo 4 átomos y lo tengo que multiplicar por la cantidad o por la masa, la masa atómica. Entonces es 4 por 16. Serían 64. Y se suma 64 más 32 más 2. Y eso nos da un total de 98. 98 unidades de masa atómica. Ajá. Entonces, la diferencia entre la masa atómica y la masa molecular, perdón, y la masa molar es en realidad las unidades. Esta es la masa de una molécula de ácido sulfúrico, 98 unidades de masa atómica. Pero si ya te pido la masa de un mol de ácido sulfúrico, serían 98 gramos mol. Ajá. Entonces, ¿qué cambié? Solamente la unidad. ¿Va? Pero es la misma cantidad, o sea, no hay que hacer ninguna otra operación ni nada. Ahora, este compuesto tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Tengo 3 átomos de carbono, 5 de hidrógeno, 3 de nitrógeno y 9 de oxígeno. Entonces vamos a buscar las masas. Para el carbono son 12.011, entonces se va a quedar en 12. El hidrógeno ya vimos que es 1, el nitrógeno son 14.006, entonces se queda en 14. Y el oxígeno en el ejemplo anterior también vimos que se redondea y sube a 16. Entonces se multiplica aquí el número de átomos por la masa atómica. Entonces en el primer caso tengo para el carbono 3 por 12 serían 36. 36. En el caso del hidrógeno tengo 5 por 1 serían 5. Para el caso del nitrógeno son 3 por 14, son 42. Y finalmente para el oxígeno serían 9 por 16, 144. Entonces, esto no es ningún invento, no me lo estoy inventando de ningún lado. Esto es el resultado de la multiplicación. 3 por 12, 33 y así nos vamos con cada uno. Y finalmente, para saber la masa molecular, entonces tenemos que sumarlos. 144 más 42 más 5 más 36. Ajá. Y nos da un total de 227. 227 unidades de masa atómica, ¿va? Entonces, esta es la masa molecular y la masa molar es 227 gramos sobre mol. Entonces, repito, solo cambia la unidad. En lugar de poner UMA, ponemos G sobre mol. Ajá. Y vamos a hacer este otro ejemplo que se los puse porque hay moléculas que tienen iones que están dentro de paréntesis y vamos a ver ahí cómo se contabilizarían los átomos, que es lo que a veces les causa como duda o conflicto. Entonces, para el caso del hierro es muy claro porque tiene un número 2 ahí al lado, entonces es 2. Para el azufre es 1. Para el oxígeno, no, para el azufre no es 1, perdón. Tengo 1 dentro del ion, pero afuera del ion si vemos hay un número 3, entonces ese 3 se tiene que multiplicar por los 2 átomos que están adentro. Entonces es 3 por 1, 3. Y 3 por 4 oxígenos serían 12. Ajá. Y ahora sí, las masas atómicas. Para el caso del hierro es 55. Déjenlo anoto para que vean el ejemplo. 55.847. Ajá. Entonces, el número que está inmediatamente después del punto decimal es un 8. Por lo tanto, esta cifra sí va a subir al siguiente número. Se queda en 56. Del azufre ya en un ejemplo anterior vimos que son 32. Y del oxígeno serían 16. Ajá. Y entonces tenemos que multiplicar 2 por 56, serían 112. Para el azufre es 3 átomos por cada átomo tiene una masa de 32, son 96. Y para el caso del oxígeno, en este caso tengo 12 átomos y cada uno tiene una masa de 16, entonces son 192. Y se suman 192 más 96 más 112 son 400. 400 unidades de masa atómica. Ajá. Estos ejercicios los pueden hacer con la calculadora, mentalmente, como se les haga a ustedes más sencillo. Y la masa molar serían 400 gramos sobre mol. ¿Ok? Van a hacer algunos ejercicios de esto que va a estar en la tarea que se llama actividades
y ahí van a encontrar el cuaderno de actividades para hoy. Esta sería una de ellas, estos ejercicios. Repito, no tienen que hacer la tabla tal cual yo la hice así para que me fueran entendiendo de dónde salen los números y tal, pero si aún quedaron dudas, me pueden preguntar.